Bueno, queremos contarle que venimos de ver el video y está interesante. Así que por favor, si llegaste hasta aquí a verte este video, por favor, sigue adelante y no dejes de verlo. Como tal, la escenografía y todo lo que hicieron estuvo muy entretenido. Entonces era algo que tú querías saber más, te iban diciendo historia, te iban contando anécdotas, o sea, pusieron esta... Me gustó mucho esa interacción que hubo entre el abuelito y la niña, sí, mientras hacían el desfile y él le daba daticos y él le decía, bueno, aquí está tal perencejo, pasó esto, pasó lo otro. Me gustó muchísimo eso. Hola, hey, chicos, ¿cómo me les va? Señorita, muy bien, gracias a Dios. Nuestro canal, muchachos, los invitamos a que se suscriban, que nos apoyen, que compartan el contenido, por favor, comenten, miren, no dejen de comentar, ayuden. Estamos en diciembre y ese es nuestro regalo de Navidad. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo te ha ido? Cuéntame. Súper feliz porque hace algunos días, para ser exacto, 9 días atrás, se celebró el Día de la Revolución Mexicana y hoy precisamente vamos a ver el desfile que hicieron este día. Sí, señores. Entonces espero que lleguen hasta el final del video. Ese video lo tomamos del canal de la 4T México y titula Desfile Cívico Militar 115 aniversario de la Revolución Mexicana. Esto fue el 20 de noviembre y este mismo día recuerden que se hizo Miss Universo México. Sí. O sea, se celebraron dos cosas ese día, sí, pero pues como ustedes saben que Miss Universo han dado como con mucho escándalo, estuvimos muy pendientes a este tema y dejamos un poquito atrás el aniversario, así que decidimos reaccionar a cómo fue que se celebró este día tan especial para México. Mensaje. ¿Te acuerdas que eso se les invita a tomar asiento? Escuchemos la poesía titulada Lealtad de ayer y hoy, en la voz de los cadetes de cuarto año de caballería, Irving Alexis Gallegos Hipólito, quien viste el uniforme de gala de 1913 que portaron los cadetes del Colegio Militar para nosotros en sería la igual. Marcha de la Lealtad, y la cadete Carolina García González, quien viste el uniforme de gran gala actual del heroico Colegio Militar. Wow. Amanecía aquel 9 de febrero. Desde las almenas del castillo de Chapultepec, veíamos el humo elevarse sobre la ciudad. El rumor corría entre nosotros. ¡Traición! ¡Han tomado la ciudadela! Traición. Éramos jóvenes, casi chamacos. Y sin embargo, ese día comprendimos que la historia nos estaba llamando. El presidente Madero salió del castillo y nosotros, con paso firme y mirada segura, formamos a su lado. No preguntamos, no dudamos, solo marchamos. En las calles se percibía el miedo. Las ventanas se cerraban. Y mientras las balas zumbaban a la distancia, nosotros avanzábamos custodiando al presidente. No defendíamos un hombre, defendíamos el juramento que a nuestro México hicimos. Leales hasta la muerte nos comprometimos. Y cada paso fue una promesa. Y cada mirada un pacto de honor. Hoy puedo escuchar todavía el redoblar del tambor y el sonido de nuestras botas sobre el empedrado y el grito de mando que nos unió para siempre. Marchen, cadetes, por la patria y por el deber. Ya han pasado más de 100 años, pero su ejemplo sigue vivo. Somos los herederos de aquel juramento, los guardianes de esa misma lealtad. Hoy, la patria no nos llama al combate, nos llama al compromiso, a servir con honor, disciplina y verdad.
La lealtad no se mide en los días de guerra, se demuestra en todo momento. Está en el soldado que obedece con conciencia, en el mando que guía con justicia, en el mexicano que cumple su palabra. Aquel 9 de febrero no fue solo historia, fue el nacimiento de un principio eterno. La lealtad no envejece, no se compra ni se vende. La lealtad se hereda, se honra y se siente. Por eso, al escuchar el toque del clarín, siento que las voces de aquellos cadetes aún nos acompañan y nos dicen: sean firmes, leales y dignos. Y así seguiremos, marchando con paso firme y el mismo orgullo, porque México confía en sus leales Fuerzas Armadas. Saludar. Ya. Hermoso. Pero ¿sabes qué me gusta aún más de todo esto? Que a pesar de que hay público, ¿sí? Están los mexicanos ahí al pendiente de su evento, las personas que están ahí en el escenario y todo esto, hay silencio y hay ese respeto por los que están hablando, sí. Cosa que muchas veces no pasa. Y más cuando hay de pronto, digamos, ciudadanos, ¿sí? Del común. De pronto entre ellos sí se hace el silencio, sí se respeta, pero por lo general siempre hay alguien gritando o algo así. Y en este evento no. Es tanto así que se oye claro todo lo que ellos dicen, como si fuera un salón y ellos estuvieran solos. Todo el mundo guarda silencio. Exacto, hay ese respeto. ¿Qué es? ¿Para interpretar una canción? ¿Qué es? ¿Qué significa? A continuación, observaremos un breve recorrido de los pasajes históricos más emblemáticos de la Revolución Mexicana. Comenzó por el Plan de San Luis, documento que marcó el inicio de la revolución y sentó las bases de nuestro país, como un llamado al pueblo de México a la lucha para restaurar la democracia. La Marcha de la Lealtad fue realizada por el presidente Francisco I. Madero, acompañado por cadetes del Colegio Militar, quienes lo escoltaron desde el castillo de Chapultepec, con el fin de defender la legalidad constitucional y restablecer la democracia. La Constitución de 1917. Mire, chico, aquí veo que anteriormente los presidentes lideraban esa batalla. No se quedaban escondidos, no se quedaban sentados. Y eran los que estaban al mando. Es lo que yo veo. Y creo que siempre es así. Por eso es que cuando un presidente toma el cargo se supone que es el comandante supremo. Pero lo que tú dices es muy cierto. Antes ellos iban a batalla y luchaban y peleaban y no les importaba dejar todo en medio de esa pelea. Hoy en día no es así. Más bien envían a sus representantes. Y lo peor de todo, Lucy, es que envían a los hijos de los pobres, de las personas que no tienen ningún bando, de campesinos, de personas que nada que ver, hermano. Y son los que ponen al frente de una batalla como esta. Y los hijos de los presidentes, de los ministros, de toda esa gente, están por allá en otros países escondidos, relajados. Y los pobres dando la pelea. Fue el resultado de la lucha armada que inició en 1910 y en la que se establecieron los principios de justicia social, protección de los derechos humanos, reforma agraria,
así como la educación laica y gratuita. 1910 integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional realizarán la escenificación histórica La Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue la cuna del nacimiento del Ejército del Pueblo, el Ejército Mexicano. Uno de los movimientos sociales de mayor trascendencia en la historia nacional lo constituye la Revolución Mexicana. Este importante movimiento social inició en 1910, derivado de los constantes abusos y el descontento social, así como de la gran desigualdad que existía en la época. A continuación, los invitamos a observar la representación histórica de los pasajes trascendentales en la Revolución Mexicana: el Plan de San Luis, la Marcha de la Lealtad y la promulgación de la Constitución de 1917. Después de ocupar por más de 30 años la silla presidencial, Porfirio Díaz continuaba gobernando el país sin tomar en cuenta los principios elementales de la democracia. Mientras el poder económico y político se concentraba en unos cuantos, la mayor parte de la población vivía en condiciones desfavorables. Cansados de las injusticias, muchos mexicanos reaccionaron y surgieron organizaciones que aspiraban a lograr la salida de Díaz del poder y la transformación del país. De entre estos grupos surgió la figura de Francisco I. Madero, quien el 5 de octubre de 1910 promulgó el Plan de San Luis, que bajo el lema "Sufragio efectivo, no reelección", convocó al pueblo para que se levantara en armas el 20 de noviembre de 1910. Compatriotas, nuestra querida nación ha llegado un momento decisivo. Nos oprime una tiranía que los mexicanos no habíamos sufrido desde que conquistamos nuestra independencia. Esa tiranía se hace hoy intolerable. Esta dictadura nos ofrece la paz, pero es una paz vergonzosa porque no tiene por base el derecho, sino la fuerza. No tiene por objeto el engrandecimiento y prosperidad de nuestra patria, sino la riqueza y supremacía de unos cuantos. Los convoco para salvar a México del porvenir sombrío que le espera bajo el gobierno déspota de Porfirio Díaz. El pueblo se levantó, reclamó. No vacilen ni un momento. Tomen las armas y arrojen del poder a los usurpadores. Recobren sus derechos de seres libres y recuerden que nuestros antepasados nos legaron una herencia de gloria que no podemos mancillar. Sí, señor. Mira que esa frase es la que me gusta, la que me encanta, chicos. Esa herencia que nos dejaron. Me duele cuando, siempre lo digo, lo repito cada rato porque pues, cuando países, cuando líderes quieren entregar su país a otras potencias. Duele porque esto es un legado, esto es una herencia que nos dejaron nuestros antepasados y tenemos que luchar por ella. ¿Sí? Tenemos que luchar, nunca rendirnos y no dejar que nadie la usurpe, que nadie tome lo que es de nosotros. Esa es nuestra herencia, como cuando tu papá te deja una casa, ¿sí? Y tú permites que otros vengan y se la lleven. Es igualito. O sea, no podemos permitir esto. Eso es muy cierto. Si ellos pudieron contra los españoles y contra todos esos europeos que vinieron a tratar de usurpar su territorio, ¿por qué no vamos a poder hoy con algunos presidentes que dicen que les están haciendo daño? No, únanse todos y guerréenla. Siento que eso es lo que me gusta de México. Son muy chingones. En serio, son personas que en ese momento vieron que su presidente no estaba haciendo las cosas bien, no los estaba favoreciendo, hicieron todo lo posible por sacarlo de ahí. ¿Sí? Y no se aguantaron, no comieron callado, no esperaron que las cosas siguieran evolucionando más, sino que lo cortaron de raíz. Eso deberíamos hacer nosotros. Es un ejemplo
Por eso es que es bueno saber sobre la historia, Sí. para no cometer los mismos errores y para basarnos en ella y seguir adelante, Es que, chicos. chicos, pónganme cuidado. Estas personas no tenían tecnología. No, ni armas Ni como armas. las que hay hoy en día. No tenían teléfono para llamar y decir el enemigo está en tal parte. Y se organizaban y peleaban. Y la guerra. Hoy que nosotros tenemos todo, permitimos que otros países invadan nuestros territorios, por decir algo, en el caso de Estados Unidos y Venezuela. ¿Sí? ¿Cómo puede ser justo que Estados Unidos quiera tomarse Venezuela y todo el mundo tranquilo? No tiene, pues, eso no tiene sentido. Eso no se hace. ¡Viva la democracia y la justicia social! Bonito para el pueblo, te apoyo. La primera chispa del movimiento armado se dio en casa de los hermanos Cerdán, quienes al ser atacados en su domicilio, acudieron al llamado de Madero e hicieron resonar los fusiles de la revolución en aras de la democracia, de la justicia y la Mira casa que libertad. representa. A partir de ese momento, la revolución se extendió en distintas partes del país, lo mismo a lomo de caballo, a pie o guiada con el silbato de la locomotora, que como un canto anunció nuevos tiempos. Clarito recuerdo todo lo que vivimos en aquella época. Miles de hombres, alimentos y pertrechos transportados a lomo de caballos para llegar al campo de batalla y pelear por nuestra noble causa. Pero también fue vital el esfuerzo de nosotras, las mujeres que acudimos al llamado revolucionario, unas Siempre están ahí para las curar mujeres. enfermos, alimentar a los combatientes, Sí. como mensajeras Ah, y mira, para la conseguir representación de las armamento. mujeres. Otras, como las maestras y periodistas, que a través de su pluma y voz esparcieron y sembraron ideas revolucionarias que fueron tan poderosas como los fusiles y cañones. Otras empuñaron las armas e incluso comandaron tropas en el campo de batalla, donde muchas ofrendaron su vida. El 9 de febrero de 1913, la capital se vio sacudida por un pronunciamiento militar en contra del presidente Madero, encabezado por viejos porfiristas que buscaban el poder. En la madrugada de ese día, los cadetes del colegio militar fuimos sorprendidos por la banda de guerra con el toque de reunión. Una vez organizados, llegó al colegio militar montado en un caballo tordillo el presidente Francisco I. Madero, quien se dirigió a nosotros. Jóvenes cadetes, unos cuantos malos mexicanos se han sublevado esta mañana en contra de mi gobierno. Ustedes, herederos de las más Cuántos puras malos y nobles mexicanos. tradiciones de lealtad a Esa las era la historia que instituciones estaban contando al legalmente principio, ¿sí te constituidas, acuerdas? van a escoltarme en columna de honor hasta Palacio Nacional para demostrar al pueblo capitalino y a quienes atentan en contra de la figura presidencial que hemos triunfado y derrotado a los infidentes y desleales. Con ese exhorto, nos aprestamos para escoltar al presidente Madero desde Chapultepec hacia el Palacio Nacional. En nuestro trayecto, el contingente fue tiroteado en varias ocasiones, sin que los disparos que iban dirigidos en contra del presidente hubieran hecho blanco. Con la gallardía y resolución que siempre se nos había enseñado, cumplimos nuestra encomienda, lo que permitió que, Es reducidos una los película, inconformes, nuestro presidente Madero arribara al Zócalo capitalino. ¿Qué tal te parece? Me encanta, y me encanta porque ellos van contando la historia y la van ejemplificando, ¿sí? Van Sí. haciendo toda la escenografía y me gusta mucho porque uno se entretiene y quiere escuchar más sobre esa historia. No, y a mí me gusta la gallardía del presidente. Derrotan al ante Dios. Sí. ¿Sí?
y no le importa nada y va de pie. Y lo bueno también es que en medio de las almas no le importa nada. Y los soldados lo están protegiendo. Muy bonito de escoltado también por gente del pueblo que se nos unió en el camino hasta llegar a las puertas de Palacio Nacional. Durante esa marcha de la lealtad, yo, el teniente alumno Gerardo Ríos Covarrubias, realicé el máximo sacrificio cuando una bala alcanzó mi corazón. Sin embargo, el servicio a la patria trasciende la vida misma y me honra saber que en esa fecha mi amado colegio militar nuevamente conquistó una página de gloria. Concluido el movimiento social, fue evidente que la Constitución Liberal de 1857 se mostró insuficiente para atender las profundas demandas de los grupos sociales emanados de la Revolución Mexicana. Los principales líderes buscaron definir el destino de la nación, que se encontraba en una encrucijada. Carranza comprendió que la única vía para pacificar y reconstruir el país era a través de un nuevo pacto fundamental. El objetivo ya no era solo restaurar el orden, sino crear un marco legal que garantizara los derechos esenciales del pueblo de México, por lo que convocó al Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro. Fue hasta 1917 cuando el presidente Venustiano Carranza, de la mano de un Congreso Constituyente, permeado de los ideales revolucionarios, promulgó una nueva Carta Magna, que incluyó como normas fundamentales los principios que ya habían visualizado los héroes desde la independencia y la reforma. Este importante documento, de manera prioritaria, profundizó en temas de carácter social. Entre los más importantes, el de una verdadera separación entre el Estado y la Iglesia. Consolidó el reparto agrario para beneficiar por fin a los campesinos y comunidades agrarias. Estableció los derechos para que los trabajadores tuvieran mejores condiciones laborales. Se estipuló que la enseñanza fuera libre, con acceso gratuito a la educación básica para todas y todos, y que el Estado tendría la obligación de proporcionar servicios para garantizar la salud de los mexicanos. Con esos y otros postulados, nuestra Carta Fundamental se instauró como la primera constitución social en el mundo y aún rige el destino de nuestro país. El día de hoy es menester traer a la memoria que este importante movimiento no solo transformó la estructura política y social del país, sino que también sembró las bases para un país libre y justo, donde existía la igualdad social como premisa y una amplia posibilidad de crecimiento para el pueblo de México. La Revolución Mexicana no fue solo una serie de batallas y cambios de gobierno, sino la matriz fundacional del siglo XX. Su legado fue plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, un documento vanguardista que por primera vez en el mundo elevó a rango constitucional los derechos sociales. Hoy, al recordar uno de los episodios más trascendentales de nuestra historia nacional, rendimos homenaje a las mujeres y hombres que con valor, ideales y amor por su patria nos heredaron la justicia, libertad y dignidad que anhelaba nuestro pueblo de México. ¡Vivan los héroes revolucionarios! ¡Viva! ¡Viva la Revolución Mexicana! Derecho al trabajo, derecho a la huelga. ¡Y que viva nuestro querido México! Si ves, ellos están tocando la melodía mientras los otros narran. Mucho esfuerzo y trabajo detrás de eso, ¿viste? Coordinación. Mi respeto. Muy creativos. ¿Qué vamos a hacer ahí?
muchachos, está muy fácil. Esa resistencia, el trabajo en equipo, ¿sí? La lucha de hombres, Disfrutemos mujeres. de un popurrí de bailables folclóricos con temática revolucionaria. En este podremos escuchar temas como La Adelita, Juana Gallo y Jesucita en Chihuahua. ¿Sabes qué, José? Yo siempre pensé que Colombia era como el país más rumbero, más divertido, más... Pero hay otros ¿sí? más rumberos. Sentí que, o sea, siempre crecí como con esa idea de que los colombianos éramos muy felices, muy originales, pero tampoco nunca me había interesado como en la cultura de otros países. Ajá. Entonces yo sentía que la mía era lo mejor y puedo decir y seguir sintiéndome orgullosa de mi cultura, ¿sí? De toda la diversidad que hay en Colombia. Pero México nos lleva años luz. Sí. Siento que primero tiene muy, muy arraigadas sus tradiciones, ¿sí? Son personas que los niños que están creciendo en este momento aman su cultura, ¿sí? No les da pena. Digamos que uno hoy en día ve a esos niños de pronto en los colegios, no les gusta que bailar cumbia, que sienten como esa pena, como que, no, eso no es para nosotros. Si me entienden, como que hay esa cosa así. Mientras que los mexicanos no. O sea, tienen como ese orgullo de ser mexicanos, de tener esa cultura tan arraigada, que es tan bonito todo lo que hacen. No, y lo muestran, hacen que la gente se enamore. Exacto. De su cultura. Y todo lo que hacen, lo hacen con mucha creatividad. Digamos que yo veo de pronto los desfiles del 20 de julio acá en Bogotá y son bonitos. Pero, uy, no, estas cosas son otro nivel, José. O sea, combinan teatro, música, danza. Hacen un montón de cosas, hasta poesía, José. No, Es otro nivel. Lo más impactante es que en estas fiestas los mexicanos adornan sus calles, sus casas. O sea, se siente ese patriotismo. Sí, En muy cambio bien. que en Colombia, como lo dijimos en videos anteriores, ya esto Ya se ha decaído. perdido, como que ya la gente piensa que no hay necesidad, como que para Sí, qué. Mira cómo bailan. Ay, ojalá no Qué dejen de utilizar esa bacana. música. Vamos, chicos, qué excelente, qué bonito. Como en toda organización, en las fuerzas militares existe un responsable del cumplimiento de las misiones asignadas, quien es asesorado por su Estado Mayor en las tareas de concebir, preparar y conducir las actividades encomendadas. Este personal se integra por mujeres y hombres que dejan constancia de que en el interior de las Fuerzas Armadas, la equidad de género brinda sin distinción las mismas oportunidades para el desarrollo profesional de sus integrantes. El comandante de la columna del desfile y su Estado Mayor se desplazan para colocarse frente al presidium. El general de división de Estado Mayor, Juan José Gómez Ruiz, comandante de la Cuarta Región Militar y comandante de la columna del desfile, se dirige a la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. ¿Qué carta le lleva? ¿Qué mensaje? Sí. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Solicito autorización para dar inicio al desfile cívico-militar conmemorativo al 115 aniversario de la Revolución Mexicana. Qué bacano de sentir Mira eso. Uf. Wow. Viva América, tu suelo bendito de Dios. Viva México, viva América.
Hermoso. José, esto es invertir realmente. Uno a veces mira que invirtieron yo no sé cuántos millones en esas fiestas supuestamente y uno va a ver y es algo que uno dice, pues sí, está bonito, pero no es algo wow. Esto es otro nivel. O sea, son personas, es que yo no sé cómo hacen, en serio, yo no sé cómo hacen para ser tan creativos. No, y tantas para cosas, celebrar ¿no? sus cosas de esta manera y a pesar de todo eso, digamos, de hacer sus celebraciones, también invertir en su país, en todo, o sea, que todo salga tan bien, no es fácil. Eso no es fácil. Manejar personal no es fácil. Y ser presidenta de un país no debe ser muy fácil, o sea... ¿Presidenta de Colombia? No. No, eso no. No podría. Miran un tren, José, cómo hicieron para montar eso ahí. ¿Ah? Esa escenografía, ¿en qué momento hicieron eso, José? Eso lo montaron en la plaza, Luisa. Por eso te digo. ¿Qué lo hacen? Gracias por traerme al desfile, abuelito. Siempre me ha emocionado ver a nuestros militares con sus uniformes. Pero, ¿qué tiene que ver con la Revolución Mexicana, abuelito? ¿Tú qué sabes más de eso? ¿Me podrías explicar, por favor? Claro que sí, hija. Pero no es que sepa más, sino que mi padre fue un veterano de la Revolución Mexicana y me contaba muchas historias. Más que una guerra, fue una muestra de voluntad del pueblo mexicano por querer cambiar sus condiciones y buscar justicia. Dentro de las cosas más importantes es que la revolución se hizo a caballo, mija. Y fue la cuna del ejército del pueblo, el ejército mexicano, que siempre ayuda al pueblo. A partir de esto, se consolidó el origen de nuestro ejército y Fuerza Aérea mexicanos. Y de ahí nacen de manera oficial nuestras Fuerzas Armadas. Pero ven, hija, vayamos a buscar un buen lugar, que ya está por iniciar el desfile. Qué bonitos, que son muy creativos. O sea, le narró la historia, lo que hacían nuestros abuelos, contarnos todas esas vivencias. Conforme al más estricto protocolo. Y para que eso como que no se perdiera. Siempre a mí queda muy bonito, mano. Cuando mi abuelo se sentaba a contarnos cómo era que habían llegado, cómo era el trabajo, como cuando las chusmas los perseguían, cuando tenían que pelear con yo no sé quién. Muy bonito. Los abuelos siempre tienen un buen consejo y hay que escucharlos, muchachos. Los abuelos no deben ir a los ancianatos. Los abuelos no deben ir a esas casas de reposo. No, deben de estar ahí con nosotros, contándonos esas historias. Cantable tradición militar. El comandante de la columna del desfile asume la responsabilidad de dirigir a estas mujeres y hombres, quienes hoy reafirman su compromiso de lealtad institucional y servicio permanente al pueblo de México. Qué bonita la niña con el abuelo, ¿no? Se presenta el comandante de la columna del desfile, montado a caballo, acompañado por su Estado Mayor.
Para abrir este magno evento, observamos a un jinete que porta majestuosa e imponente a nuestra bandera monumental. Montadas a caballo, avanzan las escoltas de bandera, quienes custodian nuestra enseña nacional. Desfila a caballo un agrupamiento de banderas de Gaza que enaltecen el sentido de pertenencia, amor patrio y celo a la libertad en cumplimiento a las garantías constitucionales. Oye, no sé si fue en este desfile que hubo por primera vez representación de China, de los militares chinos. ¿Sí fue en este desfile? No sé. Fue en México, pero no me acuerdo si fue en el de la Independencia, que fue el 16 de septiembre, o en este. Pero si no estoy mal, fue en este. Pues aquí abajito nos cuentan ustedes. Tan bacano. Los carros eran bacanos, eran bonitos. Tenían como cierta elegancia. ¿Quién va en ese carro? Se abre paso el contingente María del Carmen Cerdana la Triste. Apoyó el movimiento maderista junto con sus hermanos Natalia, Aquiles y Máximo, considerados precursores de la Revolución Mexicana. Wow. Abuelito, mira, qué bonitos carros. Sí, hija, verás, esos carros eran utilizados por personas de la alta sociedad a principios del siglo pasado. Estos vehículos eran muy caros y la mayoría de la gente, ni con todos los ahorros de su vida, hubiera podido comprarlos. Así que, como puedes ver, la riqueza estaba muy mal repartida. Oh, qué triste, abuelo. El abuelo sigue narrando fragmentos de lo que pasó en toda esa época, no solo en la revolución, sino en la vida social de México. Familia, si ustedes llegaron hasta aquí, por favor suscríbanse, activen esa campanita, compartan el video en otros canales, ayúdenos a crecer. Si llegaron hasta aquí, comenten aquí abajo. ¿Sí? Llegamos hasta aquí. Bueno, estamos aquí, no es que vamos a llegar aquí, hay que verlo hasta el final. Mira, hija, esa gente que ves representa la huelga de Cananea. Se dio en el estado de Sonora, allá por 1906. Los mineros reclamaron mejores condiciones laborales. ¿Pero qué crees? Fue reprimida por Porfirio Díaz. ¡Órale! Por eso esa gente va gritando. ¡Pero qué injusticia, abuelo! Venga, yo tengo una pregunta, muchachos. Comenten aquí abajo. Dramatizado, ¿toda esta actividad la habían hecho así antes? ¿O es primera vez que lo narran de esta forma? Por favor, coméntenos aquí abajo. Porque es que está muy bacano. Si ya lo hacen así siempre, ¿qué cuenta más o menos sea? Porque pues... No, eso me parece una cosa de locos, hermano. Impresionante.
esos carros, jóvenes. ¿Y eso qué significa? Mira, ¿ya viste ese carro? Muestra la entrevista que tuvo el periodista Krillman con el presidente Porfirio Díaz. ¿Y de qué trató esa entrevista? Pues tras 30 años de gobierno, el presidente Díaz había decidido que no volvería a reelegirse y que el pueblo ya podía elegir a sus gobernantes. ¡Uy, hijita! Esas palabras inspiraron a muchos mexicanos, entre ellos a Francisco y Madero. Desfila frente a nosotros el contingente Sara Pérez Romero, quien se casó con Francisco y Madero en 1903. Se involucró en obras benéficas, fundando la Cruz Blanca Neutral por la Humanidad y el Club Caridad y Progreso. Pero Porfirio Díaz mintió y se religió, ¿no, abuelo? En la escuela me explicaron que esa fue la causa de los planes de Ayala y San Luis. La maestra nos dijo que el plan de San Luis desconocía la reelección y convocaba al pueblo a levantarse en armas. Y el plan de Ayala exigía que le devolvieran las tierras despojadas. ¿Sabes mucho, hijita? Que viva el señor Madero desde el 20 de noviembre. Abuelo, ¿quiénes fueron los hermanos Cerdán? Pues verás, hija. Un día de noviembre del año 1910, alguien le dijo a la policía sobre una conspiración en la casa de la familia Cerdán, allá en Puebla. Cuando llegó la policía a la casa, los Cerdán se atrincheraron contra ellos. Pero a pesar de su valentía, Máximo y Aquiles Cerdán terminaron muertos y su hermana Carmen encarcelada. Solo Natalia Cerdán logró huir. Escuché en clase que ese fue el primer enfrentamiento armado de la Revolución Mexicana. Así es, Adelita. Pero el pueblo no se quedó cruzado de brazos, porque las fuerzas revolucionarias de Pascual Orozco y Francisco Villa se levantaron en armas y derrotaron a las tropas federales, tomando Ciudad Juárez. Estoy aprendiendo mucho, abuelito. Yo también. Yo también estoy aprendiendo mucho. Si usted está aprendiendo, por favor, comente aquí abajito. Sí, estoy aprendiendo. Yo sí estoy aprendiendo. Me van a tomar una foto. Y vaya que lo aprovechó, hija. ¿Sabías que él se convirtió en el primer presidente en funciones del mundo en volar una aeronave? ¡Órale! ¡Eso no lo sabía! Sí, fue allá por el año de 1911. ¡Míralo! ¡Allá va! ¡Mira, abuelito! ¡Qué caballo blanco tan bonito! Sí, hija. Y quien va montando ese caballo es Francisco y Madero, y está acompañado por cadetes del Colegio Militar, quienes representan la Marcha de la Lealtad.
Ya como lo que habíamos visto más o menos, pero ellos lo van narrando acá. Y en un caballo blanco. Qué buena pregunta. Abuelito, mira, la decena trágica. Déjame decirte, hija, que Huerta, apoyado por el embajador de Estados Unidos, realizó un golpe de Estado que terminaría con el gobierno y la vida de Madero. Justo cuando se había alcanzado la democracia, esa horrible traición marcaría nuestra historia. Ahí estaban los estadounidenses. Qué pesado. No, qué pesado. En todo están los Estados Unidos metidos. En todo. Siempre ha sido así, históricamente. Se abre paso el contingente Refugio Esteves Reyes, quien fue la primera enfermera militar en adiestrar a un grupo de mujeres revolucionarias en primeros auxilios, ganándose el apodo de Madre Cuca. Decreto 1440. Mira, hija, en el decreto número 1421 y en el plan de Guadalupe, desconocieron al gobierno de Victoriano Huerta y concedieron a Venustiano Carranza la capacidad de crear al ejército constitucionalista. ¡Guau! No sabía que eso era parte de su origen, abuelo. La tierra de quien la trabaja. Verás, hija, Justicia social. otra historia poco conocida es en donde Francisco Villa firmó un contrato con una compañía de filmación para que documentara sus batallas en tiempo real, creando un documental bélico filmado en batalla. Y mira, abuelo, también está la famosa foto que se tomó junto con Zapata en la silla presidencial. Sí, hija, pero ninguno quiso la responsabilidad Zapata, de los dirigir al zapatistas, ¿sí país. ves? Y Pues sus mira, abuelo, esa es la batalla de Zacatecas. Sí, hija, en esa batalla se enfrentaron las fuerzas de Pancho Villa y el general Felipe Ángeles contra las del Ejército Federal, quienes eran leales al dictador Victoriano Huerta. Wow, chicos, impresionante. Caída del régimen Victoriano Huertas. Mira, abuelito, un tren. Sí, hija, es que durante la revolución se utilizó el tren con fines bélicos, ya que podían llevar mucha gente de un lado a otro. ¿Y quiénes son esos jinetes? Ah, esos jinetes que ves son los famosos dorados de Villa. Y las mujeres que ves dentro del tren son las llamadas Adelitas. Las
Desde ese entonces existían las Adelitas, que hoy en día son las que ayudan a los migrantes que van pasando en los trenes, les dan comida y todo eso. ¡Wow! O sea, esa herencia... Mira, hija, después de que Victoriano Huerta renunció, se convocó una convención en Aguascalientes, donde villistas, zapatistas y carrancistas se sentaron a dialogar. Por eso es que esos soldados tienen diferentes uniformes. Pero todos tenían ideas diferentes, ¿no? Así es, pero trataron de buscar una solución pacífica. Mira, también podemos ver a Felipe Ángeles, quien fue un militar intelectual que peleó junto con Pancho Villa, considerado uno de los hombres más honestos y leales que nos dio la revolución. Pancho Villa. ¿Pero qué crees, hija? En la siguiente batalla, que fue la batalla de Celaya, acabarían con su suerte. Allí la división del norte quedó prácticamente destruida. Villa perdió su prestigio militar y ya nunca recuperó el poder que tuvo. Ah, ¿por eso las mujeres que estaban con Villa atendían a los heridos? Y lo hacían en medio de la batalla, hija. Por cierto, esa mujer que ves es la famosa Madre Cuca, la primera enfermera militar mexicana. Después de todo esto, Carranza convocó al Congreso Constituyente en Querétaro porque necesitaba leyes nuevas que pusieran orden al país, dando origen a nuestra actual Constitución Política, que fue la primera del mundo en incluir derechos sociales. Justa e igualitaria. Pero, ¿y toda esa lucha que nos dejó realmente, abuelo? Mucho más de lo que te imaginas, Adelita. Tal vez lo más importante de todo es la Constitución de 1917, que nos rige actualmente y que fue la primera en el mundo en reconocer los derechos sociales. Se presenta el contingente Hermila Galindo Acosta, quien se dedicó a difundir los ideales de Carranza y el ideario feminista por todo el país. ¡Mira, abuelo! ¿Cuántas cosas lleva ese carro? Todo eso que vemos, hija, es el legado que nos dejó la revolución, la cultura representada en el muralismo, la música y la arquitectura, y el patrimonio ganado con la restitución de las tierras y sus recursos. Mira, estamos viendo la columna de la legalidad, en la que se llevó a cabo la última carga al sable de caballería. Se abre paso. El contingente Emma Catalina Encinas Aguayo ingresó a la Escuela de Aviación Roberto Fierro en 1932. Se convirtió en la primera mujer mexicana piloto aviador. Mire, hija, tras la derrota de Zacatecas, se firmaron los tratados de Toloyucan, donde se acordó la disolución del Ejército Federal. O sea, ¿que ese fue el fin de la lucha? No el fin, pero sí un gran paso hacia la paz, porque finalmente se reconocía la legitimidad del ejército constitucionalista. Pero sigamos disfrutando del desfile para seguir aprendiendo de nuestra historia, hija. En este contingente desfilan 2 compañías del ejército mexicano, con personal que porta los diferentes uniformes, empleados a través de los años. Con paso marcial y gallardo, desfila una compañía mixta del Ejército Mexicano,
La mujer ha sido una figura importante en la historia, cuya huella define el curso de la humanidad. ¿Mujeres? No. No, creo que las tienen ahí. Ellos sí. No, hombres y mujeres, ¿será? Me concentro. Sí. Me encanta. ¿Sabías que México fue pionero a nivel mundial en la aeronáutica militar? Me canso. Con la creación del arma de aviación, hija. Entonces, ¿ese es el origen de la Fuerza Aérea Mexicana? Así es. Esos que ves son los pilotos pioneros de la aviación mexicana. Y ella, la primer mujer piloto aviador militar. Yo también quiero ser piloto, abuelito. Abuelita, Adelita. Honor, valor, lealtad. ¿Adelita? Se abre paso el contingente de la Fuerza Aérea Mexicana en el marco del 110 aniversario de su creación. El 14 de abril de 1914. Observamos el carro temático, Fuerza Aérea en la actualidad, en el que podemos ver un vehículo aéreo no tripulado, con capacidad de despegue, aterrizaje vertical y vuelo convencional, el cual no requiere de una pista de aterrizaje para su operación, con una autonomía de hasta 5 horas, un alcance de 100 kilómetros, a una altitud de vuelo de 10.000 pies. A continuación, el carro temático, primer campeón de la Primera Liga Mexicana de Béisbol de 1925. En el marco de los festejos de la fundación de la Liga Mexicana de Béisbol, es de gran relevancia mencionar que uno de los equipos fundadores y ganador de la primera temporada en el año de 1925 fue el equipo del 74 Regimiento de Caballería del Ejército Mexicano, con sede en Atlixco, Puebla. Se presenta ante nosotros el carro temático de los deportistas militares destacados, los integrantes de las secciones deportivas de la Secretaría de la Defensa Nacional tuvieron una destacada participación en el Campeonato Mundial de Clavados, celebrado en Singapur del 11 de julio al 3 de agosto del 2025, en el que obtuvieron 5 preseas para nuestro país. Se abre paso el contingente Rosa Padilla Camacho, quien ingresó a las Fuerzas Revolucionarias del Sur en 1912. En este acto de orgullo y tradición, vemos que encabezan este contingente 5 caballos de alta escuela, quienes encarnan la nobleza del caballo y el orgullo de nuestra tierra. Y mira lo que le pusieron en el pelo.
Wow, ¿cómo hacen para que haga eso? Mira, mira. Como con esa elegancia, ¿cierto? Wow, qué hermoso, José. Mientras estos caballos danzan así, los nuestros van echando mierda. ¿Es así o no es así? En la 68 cuando hacían ese desfile, esos caballos que iban haciendo. Sus necesidades. Sí. ¿Cómo es que ellos no lo hacen si son caballos también? Era así o no era así. Acuérdate. ¿Qué te pasa? ¿Qué culpa de acordarme de eso? Bueno, sigamos. Se desplazan al paso y demostrando su alto porte marcial y gallardo, el personal de generales del arma de caballería en situación de retiro. Este personal sirvió con gran lealtad y celo al Qué pueblo. bonito, de México. mano. Son un ejemplo invaluable en la carrera de las armas y para las nuevas generaciones de militares Qué profesionales. bacano, chévere, ¿no? Pues soy muy sincera, yo quería ser de la marina. ¿Sí? Sí. Todavía puedo hablar. Ujú. Aunque le temo al agua, no sé nadar, pero bueno, quería ser de la marina. Pero ya estás a tiempo. Ya no puedo. Estoy muy vieja. Nacer, vivir y morir, siempre de caballería. Podemos observar al escuadrón de caballería Ignacio Allende. Wow. A su paso escuchamos la tradicional Marcha Dragona. Oh my god. Esto es otro nivel, en serio que sí. Y eso que se nace el desfile militar, digamos, de la independencia. sino es de la revolución mexicana. A nosotros en el colegio siempre nos hablaban de la revolución mexicana. ¿Lo llegaste a ver? Sí. Eso sí le enseñan a uno en Colombia, la revolución mexicana. A uno le enseña mucha historia internacional. Sí. Pues no tan a fondo, pero sí se enseña. Revolución mexicana. Desfilan De la con nosotros revolución industrial, la la batería revolución hipomóvil Felipe Ángeles, nombrada así desde el 15 de septiembre de 1952, en honor a quien fuera director del Colegio Militar, distinguiéndose como uno de los militares más prominentes que ha tenido nuestro país, leal al presidente Francisco I. Madero y destacado artillero dentro de la División del Norte del general Francisco Villa. Avanzan con firmeza y gallardía las mujeres y hombres que integran el Centro Ecuestre de Alto Rendimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional. Este centro tiene como propósito alcanzar y mantener los más altos niveles deportivos de la equitación, bajo los principios, valores y virtudes militares. Parecen niños. Mira.
¿Los niños? El deporte ecuestre Sí, inicia en la ¿viste? infancia, forjando Sí, el ve. temple y carácter del joven jinete. Con orgullo y entusiasmo, cabalga el equipo ecuestre infantil Defensa. Sí. Qué bonito. Bajo la guía y el ejemplo del personal militar. Y hay hartas combinan el mujeres, ¿no? espíritu de la juventud con la tradición ecuestre del Hay hartas ejército niñas mexicano. ahí. Mis respetos. Dios. El Grupo Montado y de Honores es un organismo emblemático integrado por mujeres y hombres del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano. Desfila personal del Criadero Militar de Ganado de Santa Gertrudis, Chihuahua. Wow. Organismo productor de ganado equino de alta calidad para las necesidades del Ejército Mexicano. En este Uy. criadero se reproducen caballos de la raza Santa Gertrudis. Ve. O sea, criadero y todo. Wow. A continuación, las escaramuzas charras de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes llegaron a cambiar las actividades ecuestres en el ámbito militar. Las mujeres que integran esta agrupación, quienes aparecen vestidas de adelitas, son muestra del fomento de la inclusión de la mujer militar en todas las actividades del Ejército Mexicano. La Revolución Mexicana se hizo a caballo en pro de la libertad. En este día, los charros de la Secretaría de la Defensa Nacional nos recuerdan a las mujeres y hombres que se cubrieron de gloria al paso de majestuosos y nobles corceles. Se hizo a caballo. Fue una lucha de pie del pueblo. Señor, reafirma lo que nos contaban en las escuelas. Sí. Suena el clarín y galopan sin temor, luciendo el traje de patria y el honor de haber cabalgado en la gesta de la revolución. De generación en generación, como mayor herencia viva de México, desfila la charrería, que presidida por la escolta, formada por integrantes del Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Charrería, siguen guardando el lábaro patrio como aquellos que bajo el grito de tierra y libertad dieron su vida al lado de Zapata, o que con los ideales de progreso cabalgaron en el norte con el gran centauro Francisco Villa.
porta el estandarte de la Federación Mexicana de Charrería, su vicepresidente, Efraín Ramírez González. La charrería en el México revolucionario conservó la vida del campo, manteniendo cada una de las faenas que con los siglos dio la identidad del charro. Es el orgullo mexicano. ¿Qué parte de ese orgullo? De esa idiosincrasia. De generación en generación, la charrería mantiene sus conocimientos. Hoy, a través de su reina nacional Sofía I, de su presidente Salvador Barajas del Toro, las distintas categorías hacen gala en la ciudad de los Palacios, mostrando el honor de Las México. niñas, qué bonitas. Frente a nosotros, cierra la columna del desfile con una formación de 9 aviones T-6C, Hermoso. la Fuerza Aérea Mexicana, en conmemoración a los 110 años de su creación, evocando la admiración del pueblo al surcar el cielo mexicano. Muy bien, Adelita. Bueno, creo que ya hemos aprendido bastante. Pero dime, ¿ahora qué opinas de la Revolución Mexicana? La verdad, me siento Adelita. muy orgullosa, porque ahora entiendo la gran importancia que tuvo la Revolución Mexicana de nuestro país, y también en la conformación de las Fuerzas Armadas que siempre auxilian al pueblo. Claro, mija, porque la Revolución Mexicana fue la que dio el inicio al arma de aviación militar, que de manera oficial fue el inicio de nuestra Fuerza Aérea. Todos esos aviones y helicópteros que ves en la tele, llevando víveres a las personas que más lo necesitan, son parte de la Fuerza Aérea Mexicana. Espero de grande poder ser tan fuerte, valiente y justa como todas esas mujeres y hombres. Así será, hijita, así será. Pero vente, ahora vamos a ver esos aviones que están por allá y luego nos vamos a casa. Uy. Me encantó, me fascinó. Esto tuvo de todo. Tuvimos mucha historia, mucha creatividad. Hubo teatro, hubo danza, hubo poesía. De verdad que otro nivel, como tú lo decías. Y eso que no era el desfile de la independencia, sino el de la Revolución Mexicana. Qué hermoso, de verdad. Mis respetos para ustedes. Me gusta mucho porque esto ayuda a que la primera infancia también se alimente de todo eso. Mira que conozca su historia, porque el que conoce su historia no está condenado a volverla a repetir. Mira que nos reafirma todo eso, como lo dije, de lo que nos decían en las escuelas. A nosotros en Colombia sí nos enseñaban sobre la Revolución Mexicana. Sí. Y era parte fundamental de la historia. ¿Sí? Cómo aprender. Yo recuerdo que uno hacía evaluaciones sobre la Revolución Mexicana, eso era tremendo, dándole machete a uno. Y miren cómo venimos a aprender un poco más de todo esto, y créeme que se enamora uno, gusta, atrapa. Vimos el video y siempre queríamos como ver más. Sí. Ver más. Así que, chicos, sí, espero también les haya gustado. Sí. Ustedes hayan llegado hasta este punto, aunque yo sé que sí. O sea, como tal, la escenografía y todo lo que hicieron estuvo muy entretenido. Entonces era algo que tú querías saber más. Te iban diciendo historia, te iban contando anécdotas. O sea, pusieron esta
Me gustó mucho esa interacción que hubo entre el abuelito y la niña, sí, mientras hacían el desfile y él le daba daticos y él le decía, bueno, aquí está tal prensejo, pasó esto, pasó lo otro. Me gustó muchísimo eso. Así que chicos, no olviden suscribirse, activar esa campanita, compartir el video con amigos, familiares y por favor compártanlo en sus grupos. Hay muchos grupos sobre todo esto, compártanlos ahí. Así que un abrazo, Dios los bendiga y nos bendiga a nosotros. Nos vemos en un próximo video. Claro que sí. Recuerden que este video lo tomamos de 4T México, porque si lo quieren ver completo, entonces pueden dirigirse directamente a este canal. Lo van a encontrar sin ningún tipo de interrupciones. Y bueno, chicos, Dios los bendiga y nos bendiga a nosotros también. Suscríbanse, comenten aquí abajo. Chao.